Buenos días, chicos y chicas de tercero básico. Hoy estaremos viendo el texto instructivo en lenguaje y comunicación junto a la profesora Paloma Pavés, Jimena Tolosa y la profesora en formación Bárbara Barrientos. Los objetivos de aprendizaje que estaremos viendo hoy será el OA2, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, y el OA6, leer independientemente y comprender textos no literarios como cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc., para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión extrayendo información explícita e implícita. Algunas de las recomendaciones para estar en la clase, que son nuestras normas, será: apaga la cámara y micrófono mientras la profesora habla. No utilices el chat para conversar. Espera tu turno para participar y respeta a tus compañeros mientras están hablando, es decir, respeta sus opiniones. El objetivo de esta clase será conocer el texto instructivo, su propósito y su estructura. El texto instructivo o normativo es aquel que vemos todos los días. Por ejemplo, para construir una casita de papel, en la cual nos da algunos pasos a seguir, vemos texto y vemos números junto a algunas imágenes. También nos dice cómo armar un sombrerito de papel con distintos pasos. También en alguna receta de cocina, como para preparar una tarta de manzana. También algunas normas de la clase, la estructura que debemos seguir, como sale en la imagen de abajo. Y por último, algún procedimiento de lavado de manos, junto a muchos otros tipos de instructivos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. ¿Pero qué son los textos instructivos? Son textos que se utilizan para explicar el paso a paso de cómo realizar una tarea o algún procedimiento. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento de lavado de manos, nos dirá: 1. Humedezca sus manos. 2. Deposita una pequeña cantidad de permagel, que significa jabón. 3. Frótelas enérgicamente. 4. Cepíllese las uñas. 5. Aclárelas con agua abundante. Aclárelas significa enjuagar. Y 6. Séquelas con papel desechable. Si nosotros no seguimos alguno de estos pasos, nuestro objetivo no estará hecho, ya que no podemos tener todos los pasos para que se cumpla todo el proceso del lavado de manos. La función del texto instructivo es orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad. Luego tenemos la estructura del texto instructivo. Nos encontramos con una imagen en la que hay muchos elementos juntos. Entre esto tenemos un enunciado que dice: lee la receta, sigue los pasos y disfruta de este delicioso y nutritivo alimento. Para esta receta tenemos una estructura que sigue el texto instructivo, como por ejemplo el título, los materiales o ingredientes y utensilios, herramientas y máquinas. Los materiales son aquellos que no se pueden consumir, pero que sí sirven para elaborar un objeto. Por ejemplo, el cartón, el papel, la cartulina, etc. En cambio, los ingredientes son aquellos alimentos que sí podemos consumir, como por ejemplo el azúcar, los huevos,
el manjar, el coco rallado, etc. Por otra parte tenemos los utensilios, que son algunos como el cuchillo, la cuchara, el plato, etc. Las herramientas, por otro lado, son aquellas que usan otro tipo de mecanismo para funcionar, como por ejemplo una tijera que hace un movimiento de pinza para poder recortar. También tenemos el abrelatas, el sacajugo manual, etc. Y por último tenemos las máquinas que funcionan con otro tipo de energía, como por ejemplo la energía eléctrica, que sería un refrigerador, una batidora eléctrica, un horno eléctrico o el horno a gas, que funcionaría con la energía del gas. Luego tenemos el procedimiento o la preparación. Este nos indica los pasos de forma cardinal, es decir, cuando nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y también se pueden presentar de forma ordinal, que es cuando nosotros decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y por último, tenemos una imagen explicativa del paso a paso. En esta imagen podemos observar que donde dice sándwich es el título. Luego está escrito ingredientes para 3 personas y aparece en esta parte donde indica la flecha. Luego dice utensilios, platos, cuchillos, cucharas, y aparece en este lugar donde indica la flecha. Por otra parte tenemos los procedimientos o preparación, que serían los números que en este caso nos indican el procedimiento con números de forma cardinal, porque aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último tenemos la imagen explicativa del paso a paso, que es donde sale qué hacer en cada paso. Por ejemplo, en la primera vemos cómo está poniendo queso arriba de una torreja de pan. Luego salen algunos ingredientes como el tomate en rodajas. Luego sale el jamón, la lechuga, el tomate arriba de una torreja de pan. Luego aparece poniendo sal y finalmente está la presentación de este sándwich, que también es parte de la receta y aparece arriba de un plato. La imagen, como en todos los textos que ya hemos visto, como por ejemplo en la noticia, nos entregan alguna información adicional y también nos ayuda a comprender mejor la información que nos está entregando el texto. Por ejemplo, en la noticia veíamos la imagen de algún accidente y sabíamos más o menos de qué se podía tratar la noticia. Además, las instrucciones, incluso sin tener conocimiento de algún idioma y observando las imágenes, se puede seguir el paso a paso y cumplir el objetivo. Por esto la imagen de un instructivo, chicos y chicas, toma tanta relevancia en la instrucción, ya que puede ser poco clara. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos el paso a paso de cómo armar un sombrerito de papel. Si bien en esta imagen no tenemos texto, sí tenemos los pasos y sí tenemos la imagen clara de cómo doblar este papel para formar un sombrerito. Y por ejemplo, ahora vamos a imaginar otra situación. Si estamos en otro país que no hablan español y solo tenemos instrucciones en inglés, a pesar de que nosotros no sabemos, nos podemos encontrar con esto. Hay un incendio, entonces vemos que la forma de utilizar un extintor está en inglés. Y a pesar de que nosotros no sabemos el idioma, podemos mirar la imagen y saber cómo actuar frente a un incendio. Por ejemplo, primero sale que hay que quitar un sello de seguridad. Luego, que con el extintor
debemos apuntar al fuego. Y ahí aparece la imagen súper clara de cómo apuntar al fuego. Luego dice que hay que apretar el gatillo para poder expulsar el líquido que tiene el extintor. Y luego aparece que debemos inclinarlo al fuego para apagarlo. Por eso es tan importante la imagen explicativa del paso a paso para poder seguir una instrucción. Otra de las cosas más importantes que tiene el texto instructivo es el verbo. Aquí vemos a nuestros amigos escandalosos, ya que ellos están aprendiendo en cómo usar, por ejemplo, un juego nuevo. Y vemos que en un texto instructivo los verbos se expresan siempre en modo imperativo, es decir, nos mandan o nos dan una orden. Por ejemplo, nos van a decir bate, une, deja, corta, reposa, etc. En la actividad número 1 veremos una receta de cocina de cómo hacer bizcocho de zanahoria casero. 1. Lo primero que haremos será mezclar los huevos con el azúcar. 2. Continuamos agregando la zanahoria. Recordad que debe de estar rallada de forma fina. Incorporamos el aceite y mezclamos muy bien. 3. Ahora es momento de añadir la harina junto con la canela, una pizca de sal y la levadura en polvo. Cuando esté todo mezclado, lo dejamos reposar unos 20 minutos. 4. Forramos la base de molde con papel vegetal o ponemos mantequilla y harina en el mismo. Hornear a 180 grados unos 35 minutos. Estará listo una vez introduzcamos un palillo y salga seco. ¿Qué le falta a este instructivo? Podemos ver que este instructivo no tiene la misma estructura que ya conocíamos. Por ejemplo, falta que diga ingredientes, materiales, utensilios, herramientas y máquinas. Por otra parte, tampoco está separado el procedimiento, ya que está todo en un mismo texto. Y tampoco está la presentación al final de la receta. ¿Qué materiales reconoces? Algunos de los materiales que podemos reconocer en esta receta será, por ejemplo, el papel mantequilla, ya que es un material que no podemos consumir, pero que podemos utilizar. Los ingredientes que observamos serían los huevos, el azúcar, la zanahoria, la harina, la canela, una pizca de sal, la levadura en polvo y la mantequilla. En cuanto al verbo, en esta receta podemos ver que no está de forma conjugado en modo imperativo. Por lo tanto, debería decir: haz una mezcla de los huevos con el azúcar. Agrega la zanahoria. Raya la zanahoria de forma fina. Añade la harina junto con la canela. Agrega una pizca de sal y la levadura en polvo. Deja reposar unos 20 minutos. Forra la base del molde con papel. Hornea a 180 grados. Introduce un palillo y verás que está listo cuando salga seco. Otra de las cosas que nos falta en esta receta sería, por ejemplo, los utensilios, las herramientas y las máquinas, porque necesitaríamos una cuchara, por ejemplo, para agregar algunos de los ingredientes, que sería un utensilio. Nos faltaría un mezclador manual, que sería una herramienta, o también podemos tener una batidora eléctrica para mezclar, que en este caso sería una máquina porque utiliza energía eléctrica.
Y también nos faltaría otra máquina que sería el horno, ya que también utiliza otro tipo de energía. Por lo tanto, ese tipo de cosas nos faltan. Ticket de salida. ¿Qué aprendimos hoy? Escribe en tu cuaderno en una hoja qué aprendimos hoy del texto instructivo. Con esto concluye la clase, espero que estén muy bien, cuídense y adiós.